nombre con el que me conoce todo el mundo es Habibi. Me imagino que algunos de los aquí presentes sabréis qué significa Habibi. Así de que, o bien, o Javier o Habibi, como prefiráis, ¿vale? Vamos a estar dos tramos de hora, ¿vale? Y vamos a hablar de algo que yo creo que todos y todas ya conocéis de sobra, que es el tema del cambio climático y de la emergencia climática. Quiero conocer un poco cómo lo veis vosotros, qué sabéis y qué no sabéis, ¿vale? Necesitáis un papel y un boli, no sé si todos tenéis, si no, aquí tengo más papelitos para que podáis coger, ¿vale? ¿Quién quiere papel? Ahora, pues reparte por ahí. Hay unos cuantos. Déjame uno, por favor. No, a los que les falte papel. Vale, pues os cuento un poco quién soy. Mientras en esto nos vamos sentando con un poco de silencio, porfa. Vale, antes de empezar una cosa práctica, ¿vale? Para no dejarme la garganta, que somos muchos y muchas, tengo que hablar alto y no gritaros para pedir silencio. Si me veis así, es que lo que estoy pidiendo es que por favor callemos un poco, que quiero hablar con vosotros, ¿vale? Como decía, mi nombre es Javier, Habibi, yo soy de un pueblo muy cerca de aquí, lo que pasa es que tengo una montaña entre medias, que es la Sierra de Gredo, yo soy del Banco de Ávila, ¿vale? Que está al otro lado de la montaña, para que no haya estado nunca en esa zona. Y en mi caso yo soy el coordinador de clima y energía de una organización que se llama Ecologistas en Acción, ¿vale? Yo habitualmente me dedico en algunas ocasiones a dar así clases y verme con chicos y chicas para ver cómo ven esto del cambio climático. No es a lo que más me dedico, a lo que más me dedico es a hacer propuestas con gente que hace leyes, con organizaciones importantes a nivel nacional sobre las cuestiones de cambio climático. Entre otras de las cosas que hago es participar en las cumbres internacionales de clima, ¿vale? Representando las voces de organizaciones como la mía, que bueno, que lo que venimos es intentando defender un mundo mejor, un futuro para todos y para todas. Vengo a hablaros hoy de cambio climático porque sin duda una de las mayores amenazas que en estos momentos tenemos para nuestro futuro, para el futuro de todos y todas los que estáis aquí sentados, es enfrentar eso que hemos venido a llamar la emergencia climática. Pero como voy a ir despacito una cosa u otra, primero os quiero hacer una pregunta, ¿vale? Cuando os haga estas preguntas lo que vamos a hacer es levantar la mano, ¿vale? Para ver un poco qué opinamos cada uno. Mi primera pregunta es, ¿hace cuántos años, ¿no? ¿Cuándo se habló por primera vez sobre el cambio climático? Primera opción, hace más de 150 años, es decir, sobre el siglo XIX, ¿vale? 1830, 1840, 1850, en eso lo llamamos el siglo XIX. Segunda opción, hace 50 años aproximadamente, ¿no? Más o menos entre 150 y 50 años, ¿no? Como muy tarde se descubrió en 1970, ¿no? Todo lo que vaya antes de 1970, 1960, 1950, etcétera, etcétera, etcétera. Hace menos de 50 años. Es decir, esto es un conocimiento más o menos reciente en el que yo sé que en el mundo hace mucho, muy poco tiempo que se viene hablando, ¿no? Esto es un problema moderno, como de los años 80, de los años 90, vamos, un par de décadas antes de que vosotras nacierais, ¿no? Más o menos. Así que vamos a levantar la mano quien considere que hace más de 150 años. Dos personas, bien. Hace 50 años aproximadamente. Una, dos, tres personas, cuatro, cinco. Esto es moderno, hace menos de 50 años. Solo una, el resto no sabe, no contesta. Animaros, arriesgaros, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Es bastante habitual que todos pensemos que hace menos de 50 años, ¿no? Si miráis, por ejemplo, una película de los años 50, de los años 60, de esto no se hablaba. Esto no era algo que se hablara. Si vemos alguna película moderna, alguna serie moderna y demás, vemos que eso habitualmente se habla. Pues a mí me gusta empezar con una historia sobre cómo se habló por primera vez en el cambio climático, que es hablando de una mujer, que se llama Eunice Foot. ¿Por qué quiero empezar hablando de una mujer? Bueno, esta mujer era una asistente de laboratorio en Nueva York, en un laboratorio cerca de Albany, que es un municipio de Nueva York. Ella recurrió a un estudio que había de un químico francés, que es Fourier, que venía a decir, hay determinados gases, como es el caso del dióxido de carbono, ese famoso CO2, que sabemos que son capaces de acumular calor y son capaces de acumular ese calor e irlo liberando, y que creía ya que eso podría generar algún cambio en el planeta, sin llegar a hablar de cambio climático. Esta mujer, en agosto de 1856, decidió ir a la Academia de Ciencias norteamericana a presentar un estudio en el cual ella podía demostrar con contundencia que el incremento de dióxido de carbono que ya se estaba generando por la quema sobre todo de carbón en esa primera revolución industrial iba a generar eso que conocemos contra el cambio, eso que conocemos que es el cambio climático. Y oh sorpresa, en aquella época las mujeres no tenían derecho a ser científicas, no tenían derecho a trabajar en un laboratorio y mucho menos iban a tener derecho a presentar un informe tan importante como ese por una única razón, ser mujer. A pesar de que Eunice Foot tenía razón, a pesar de que Eunice Foot había conseguido por primera vez demostrar 50 años antes de que esto ya la ciencia lo admitiera, porque lo admite más o menos en 1906, ¿vale? Ella presentó un estudio, pero no lo presentó ella, lo tuvo que presentar su jefe de departamento, porque ella era mujer. El jefe de departamento tuvo un gran error y fue comentar y atribuir que había sido una mujer la que había llegado a eso. Eso sirvió para directamente coger el estudio y guardarlo en un cajón. 50 años después, un geólogo dijo y demostró en 1906, volvió a recuperar estos estudios, ¿vale? Svante Arrhenius, que es uno de los padres de la geología, y dijo en 1906, publicó un estudio que decía, yo que vivo en Noruega, si mal no recuerdo, puedo decir que, conforme a lo que había dicho el químico francés anterior, Fourier, conforme al informe de Eunice Foot, que ahora sabemos que había podido leer los recortes de ese simposio, estimo que de seguir quemando combustibles fósiles, de seguir quemando carbón, se va a producir un incremento de la temperatura global tan grande que va a permitir que en mi país tenga un clima mediterráneo y pueda plantar naranjos. Eso estamos hablando del año 1906. ¿Le importó a alguien en el mundo? No. Guardaron ese informe nuevamente en un cajón y decidieron seguir adelante con un sistema económico basado básicamente en quemar combustibles fósiles, en quemar petróleo, en quemar gas y en quemar carbón. Esa quema de combustibles fósiles nos ha permitido tener una energía bastante abundante que nos ha permitido, por ejemplo, tener sanidad, tener educación y adelantar una serie de cosas a nivel social. Pero el problema es que unos años después, en una pequeña isla del Pacífico que se llama Mauna Loa, en 1958, unos científicos empezaron a medir cuál era la concentración de dióxido de carbono, de ese CO2, de ese gas de efecto climático, y alertaron al mundo. Alertaron al mundo porque el resultado de sus investigaciones era muy preocupante. Se estaban incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero de una forma tan demencial
que ya se establecía que en los 80 años siguientes, 80, 100 años del siglo siguiente, el cambio climático iba a ser uno de los grandes problemas. Básicamente aquí es donde empiezan las visiones de las unidades de Mauna Loa. Y esto solo llega al 2000, ¿vale? Desde el año 1958 al año 2000 hemos incrementado de las 320 más o menos partes por millón de dióxido de carbono, es una medida de la concentración, a las 350 en el 2000. Y hoy estamos muy por encima de las 430 partículas por millón. Y estos gases de efecto invernadero son como una manta para el planeta. Cuanto más gruesa, cuanto más mantas tenemos, más calor somos capaces de acumular en nuestro planeta. Esto es lo que llamamos el efecto invernadero. Ese calor, como ya sabéis todos, porque ya lo habrán contado, es muy importante, porque en función de la temperatura y de la humedad de lo que llueve, tenemos distintos ecosistemas. Aquí en nuestra zona tenemos lo que denominamos ecosistemas mediterráneos, ¿vale? Ecosistemas que tienen encinas, que tienen roble, que en altura tienen pino, ¿no? Que se dan porque tenemos unas condiciones de temperatura concretas y unas condiciones de lluvia concretas. Si nos vamos a otro lugar del planeta, pues por ejemplo, a un bosque tropical, tenemos una vegetación, una flora y una fauna muy distinta. Probablemente más exuberante, más grande, más húmedo, con unas temperaturas mucho más medias, mucho más, con menos oscilación y demás. Esto es fundamental, porque que vivamos en estos ecosistemas nos determina lo que somos. Es decir, la gente que somos mediterráneos tenemos, por ejemplo, con un ejemplo, elementos culturales que son comunes. Uno de los claves es el olivo. El olivo, todo eso, nos permite obtener alimentos, nos permite obtener recursos, nos permite obtener otra serie de cuestiones. Me podéis decir, bueno, y en otros ecosistemas tienen otros problemas, otros recursos distintos, ¿no? En un ecosistema tropical, pues a lo mejor no tienen olivos, pero tienen mangos, que también es una forma de obtener alimentación. Pero el gran problema del cambio climático no solamente es el incremento de la temperatura, es lo rápido que se está haciendo ese incremento de la temperatura. Cuando el clima de la Tierra habitualmente cambia, va cambiando. La diferencia que tenemos en este cambio climático respecto a otros cambios climáticos anteriores es que algo que se deba en procesos de miles de años o de cientos de miles de años, que se cambie de un clima a otro, nosotros, por acción directa de la quema de combustibles fósiles, lo vamos a generar en apenas unas décadas. En menos de 2 siglos vamos a cambiar sustancialmente las condiciones que permiten la vida. Y esto es el enorme problema que enfrentamos cuando hablamos de cambio climático. Aunque pueda parecer una cosa de arbolitos y de pajaritos, es una cuestión que tiene que ver con cómo nos alimentamos, cómo vivimos o cuáles son las situaciones climáticas en las que nosotros vivimos. Se hace más calor, se hace más frío, se hace más temperatura, menos temperatura. Tanto es así que este segundo gráfico mide las concentraciones de gases de efecto invernadero desde hace 400.000 años hasta la actualidad. Este pico de aquí, esto es la revolución industrial, principios del siglo XIX, más o menos. ¿Os dais cuenta cómo desde este pico hasta ahora hemos crecido y multiplicado enormemente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Pasamos, y durante todo este año siempre hemos estado por debajo de esta línea, durante más de 400.000 millones de años, durante más de 400.000 años. Hoy, hace mucho tiempo que hemos superado, esto es 1950, esto es más o menos era 1960, 60 y algo, hemos superado en mucho las concentraciones de gases de efecto invernadero que tenemos en nuestro planeta. Con lo cual, una pregunta que surge es, bueno, evidentemente sabemos que el cambio climático nos está afectando, que está incrementando las temperaturas. Ahora quiero preguntar si esta frase es verdadero o falso, ¿no? Mi pregunta es, ¿y las consecuencias serán las mismas? Es decir, ¿me da igual incrementar 1,5 grados que 2 grados, que 3 grados la temperatura por esa acumulación de esos gases de efecto invernadero?
A ver, que levante la mano quien piensa que es verdadero. ¿Quién piensa que es falso? Perfecto. Nada más que añadir. Nos importa y mucho. Primera cosa que os tengo que anunciar. Cuando se habla de una temperatura global, de incremento de la temperatura global, estoy hablando de todo el planeta. En el planeta hay zonas que se enfrían más y zonas que se enfrían menos. Una cosa es el planeta, que es más o menos grado y medio, es la temperatura, un incremento de la temperatura de grado y medio sobre los niveles industriales. Es la situación en la que estamos ahora y que nos habíamos comprometido hace 20 años a que esta situación no superara esa temperatura, pero nuestros compromisos se han hecho agua y ahora estamos ya yendo a superarlo, ¿vale? Ese grado y medio global en nuestro territorio no es un grado y medio. En nuestro territorio, que es un país mediterráneo, somos de los que nos calentamos con mayor rapidez, supone 3 grados de temperatura media de incremento global. Cuando hablemos de 2, hablaremos de 4 y así sucesivamente. Ese gráfico que veis ahí, ese dibujito, esa infografía, básicamente representa 3 conceptos. Primero, por debajo del grado y medio sabemos más o menos que nuestros ecosistemas son capaces de resistir bastante bien las distintas fluctuaciones o cambios de temperaturas que haya. Esto era lo que queríamos evitar. Cuando hablamos de evitar las peores consecuencias del cambio climático, estamos hablando de quedarnos por debajo del grado. 2 grados es lo que definimos el intervalo de seguridad. ¿Por qué definimos el intervalo? ¿Qué es el intervalo de seguridad? Bueno, digamos que nuestro planeta es una bola que tiene muchos sistemas, muchos ecosistemas que están en equilibrio y a veces se producen algunos ecosistemas concretos que llamamos los puntos de no retorno, donde si desaparecen o si sufren van a generar una mayor cantidad de cambio climático que no vamos a poder trabajar o que no vamos a poder frenar como especie humana, ¿no? Eso es lo que llamamos el límite de seguridad. Pensamos que está más o menos en 2 grados de temperatura, es decir, que por encima de estos 2 grados de temperatura, esos ecosistemas que se denominan puntos de no retorno o ecosistemas de inflexión van a empezar a desaparecer. Y eso va a generar una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Os pongo un ejemplo. En el norte de nuestro continente, en la zona de Siberia, existen, por ejemplo, muchos suelos que están congelados y que en esa congelación están atrapando también gases de efecto invernadero. Si la temperatura sube por encima de 2,5 grados, esos suelos se van a descongelar y esa descongelación va a liberar todos esos gases de efecto invernadero que en estos momentos se encuentran congelados en los suelos, por ejemplo, de Siberia. ¿Y qué va a provocar eso? Pues probablemente que el cambio climático se acelere y se agrave tanto como para que hagamos lo que hagamos, no subamos en 2 grados, sino que inmediatamente al cruzar la línea de los 2 grados nos pongamos en 3 grados o 3 grados y medio. Y no vamos a hacer nada para evitar esa degeneración. Con lo cual, esos 2 grados es lo que hemos marcado el límite de seguridad. ¿Por qué? Porque a 3 grados o más sabemos que nuestros ecosistemas van a estar muy afectados. Muy afectados. Muy afectados a nivel de que el territorio en el que vivimos, la península ibérica, en un horizonte de 3 grados, hacia mediados hacia 2075 por ahí, probablemente el 70 o el 75% de todo el territorio que en estos momentos es la península ibérica, es decir, como de la cornisa cantábrica, de los montes que separan Asturias y Cantabria y Castilla y León para abajo, básicamente todo se vaya a convertir en un desierto o en un semidesierto. Se parezca mucho más al norte de África de lo que se parece a los ecosistemas mediterráneos. Con lo cual es muy relevante para nosotros. Imaginaros el cambio que puede suponer para cualquiera pasar a tener unas condiciones sobre las cuales no está preparado y además que lo que hacía, que si os lo recuerdo, es hacer cambiar muy rápidamente. Ese cambio rápido lo que hace es imposible que un olivo se adapte, que la agricultura se adapte o que los animales se adapten. Con lo cual veremos ecosistemas que vayan desapareciendo a lo largo del tiempo. Pero quitando esa hipótesis que es la más catastrofista, ¿vale? Y verdaderamente a la que hoy en día nos estamos encaminando, ¿vale?
No estamos en un horizonte de 2 grados, sino estamos en un horizonte de que en estos momentos, si cumplimos los compromisos de los países que han puesto para luchar el cambio climático, estaríamos hablando de un cambio climático de al menos 3,2 grados centígrados de temperatura hacia finales de siglo. O sea, una condena a nuestros territorios. Pero además es que este grado y medio y 2 grados, la diferencia entre el grado y medio y los 2 grados, que son los límites a los que tenemos que estar, son muy relevantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, si miramos en toneladas de pesca, pues si calentamos en 1,5 grados, es decir, lo que está pasando ya, perderemos 1,5 millones de toneladas de pesca. Pero si subimos a los 2 grados, estaremos hablando de perder en torno a 3 o 4 millones de toneladas de pesca. Pero además, bueno, si veis, por ejemplo, ese 1,5 grados a 2 grados, que es lo que me parece más importante, o sea, limitar el incremento de la temperatura global, es decir, frenar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para mantenernos en 1,5 grados solo de incremento de la temperatura global, va a ahorrarnos que 10 millones de personas pierdan sus casas por inundación. ¿Vale? Si vamos a los 2 grados, por 10 millones. Pero ojo, entre 2 y 3 estamos hablando ya de 100 o de 200 millones de personas sin casa por consecuencia de los efectos climáticos. Vale. Y aquí en Jaraí, pues está afectando 3 opciones. A, de momento no. A ver, quizá un poco más de calor, pero todo es más o menos normal. Como recuerdo que han sido mis veranos y mis inviernos toda la vida. B, quizá un poco, pero probablemente será algo que sufran mucho más mis hijos. C, desde luego, cada vez más calor y la lluvia está más rara. A ver, A, 2 por ahí, B, 1 por ahí, 2, 3, 4, y C. Bueno, pues hay menos, 4, 5, 6, bueno, 6. El resto no sabe, no contesta. ¿Habéis preguntado alguna vez a vuestros padres y vuestros abuelos cómo era el clima, cómo eran los veranos cuando ellos eran jóvenes? ¿Sí? ¿Y alguien me puede decir qué os han contado? ¿No? Una finca. No las batallitas de los abuelos, si llovía mucho, hacía calor. Pasaba el agua, se tiraban por ahí y acababan en una charca, ya la charca es fácil. Y ahora la charca no existe y el agua no pasa, ¿no? Más o menos. Estos son los datos de temperatura de Jaraí de la Vera. ¿Vale? ¿Qué hacemos para esto? Para que lo entendáis. Cogemos todas las temperaturas que hemos tenido de 1979 a 1920, las sumamos y las dividimos entre 20 años. Con eso obtenemos un valor que es el valor medio de la temperatura. ¿Vale? Con ese valor medio de la temperatura pintamos de color azul aquellos años donde la temperatura haya sido inferior a la media y pintamos de color rojo aquellos años donde la temperatura haya sido superior a la media. Cuanto más azul, más por debajo de la media estará, y cuanto más rojo, más por encima de la media estará. Creo que es evidente, ¿no? La primera parte es azul, la segunda parte es roja. De los 10 veranos más cálidos registrados en el planeta Tierra desde el año 1880, 8 de ellos se han dado entre 2002 y 2022. 8 de los 10. Y lo que nos muestra este gráfico es precisamente esto. Una zona como Jaraí de la Vera, los primeros años, 1979, 1980, 1981, eran más fríos, eran más de color azulito, las temperaturas eran más bajas, y los últimos años los colores cambian y cada vez son más rojos. Eso es el cambio climático en actuación, ¿no? Vemos más frío en la primera parte y vemos como esas emisiones de gases de efecto invernadero, como nos venían diciendo los estudios desde el siglo XIX, están consiguiendo
elevar de forma sustancial el cambio climático. Y a partir del año 2000 observamos un efecto de aceleración en el cual los años cada vez son más cálidos. Pero ojo, cuando hablamos de calor, no solamente hablamos de temperatura, hablamos de otra cosa, que son las precipitaciones. Aquí estamos haciendo lo mismo. Cogemos los datos medios de cuánto llueve en un año entre 1979 y 2000, lo dividimos entre 20 y vamos dando los colores marrones a los años donde tenemos mayor cantidad de lluvia, llueve más, y los años menos claros, o sea, más claros, menos oscuros, más tirados hacia los azules, son los años en los que llueve menos. Igual que nos pasa con las temperaturas, vemos que los últimos años han llovido menos. Y eso es relevante, ¿no? ¿Alguno de aquí tiene familiares que se dedican a la agricultura? Sí, y la sequía es un problemón, ¿no? Uno de los grandes problemas en este momento en la agricultura es la falta de agua, muy debida precisamente a ese cambio climático. Aquí toca hacer una salvedad, ¿vale? No solamente es que en cantidad llueva menos, sino que también llueve distinto, llueve más raro. Antes teníamos lluvias que estaban como muchas más horas y caía como mucha menos cantidad, pero era como mucho más larga de tiempo. Y ahora lo que estamos viendo es como las lluvias cada vez son más torrenciales. Llueve muchísima más cantidad de agua en muchísimo menos tiempo. ¿Vale? Eso es una de las cuestiones que están dando con el cambio climático. ¿Cuál es el problema? Que cuando llueve mucha cantidad en poco tiempo, uno de los problemas que tenemos es que el agua que es subterránea, que está en los acuíferos subterráneos, no se rellena, no se puede rellenar. Porque cuando llueve mucha cantidad en muy poco tiempo, toda esa agua desliza y se va a los ríos. Con lo cual, al no rellenar esos acuíferos que tenemos en profundidad, cuando llega el verano y no tenemos agua y muchas veces se tira de los pozos, que los pozos lo que hacen es extraer ese agua que está en profundidad, pues ya no hay, porque no ha podido coger las lluvias de la primavera, porque no ha podido coger las lluvias del otoño, con lo cual tenemos problemas de gestión del agua. Yo os decía que vengo del otro lado de la sierra, ¿no? Pues desde hace unos años, hace más de 10 años, los agricultores de mi zona podían regar todos los días sin ningún tipo de restricción, y en los últimos 5 años ha habido muchos agricultores que se han quedado 2 y 3 días a la semana sin poder regar sus cultivos, precisamente porque estábamos en una circunstancia de sequía. Vale, siguiente pregunta. ¿El cambio climático se debe al uso del petróleo y al gas? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Levantad la mano los que penséis que es falso. No. Que levantéis la mano los que penséis que es verdadero. Pregunta trampa, ni para uno ni para otros. La respuesta más correcta sería deciros mayoritariamente sí. En torno al 80% de las emisiones que nosotros tenemos en que generan cambio climático, en torno al 80% son debidas directamente a la quema de petróleo, gas o carbón. El 66% de ese que ponía ahí de CO2, que es el dióxido de carbono, ese casi en su mayoría proviene de la quema de carbón. Y luego hay una parte, ese CH4, que es el gas metano, que algunos conocéis en vuestras cocinas como gas natural, es uno de los gases del gas natural, ¿vale? Una gran parte, al menos la mitad, también es debido a sistemas para quemar gas o quemar uso de petróleo. Pero también hay partes que no. Por ejemplo, una parte muy importante del metano no se produce por la quema de combustibles fósiles. Se produce por haber pasado de una ganadería que antes era tradicional, donde teníamos a personas que tenían sus cabezas de ganado o sus fincas agrícolas para producir el alimento en un nivel regional en los pueblos que están alrededor, hemos pasado a lo que llamamos la industrialización de la agricultura y de la ganadería, ¿no? A esas grandes extensiones que solamente cultivan un tipo concreto de cultivo, y también a eso que llamamos las macrogranjas, que es concentrar y hacinar animales en condiciones bastante malas de vida, tener muchas cabezas en jaulas
muy pequeñas, que es lo que llamamos la ganadería industrial, y tanto la ganadería como la agricultura industrial son responsables de al menos la mitad de esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo para que penséis que no solamente es cuando quemamos cosas, sino a veces es cuando hacemos las cosas mal. Y mal significa sin tener en cuenta cuál es el ciclo de la naturaleza para absorber gases como los gases de efecto invernadero. Y en concreto la ganadería industrial y la agricultura industrial, pues tienen que traer un montón de pesticidas y fertilizantes que generan cambio climático, tienen que traer un montón de piensos y semillas para alimentar a los animales que están concentrados en muy poco espacio, que también generan un enorme cambio climático, además de otra serie de subproductos. Vale, pero pregunta, ¿qué contamina más? La generación de electricidad, la luz que tenemos todos, que ya sabéis que se genera en centrales, por ejemplo, de gas y de carbón, el transporte, el coche que usamos todos los días, la calefacción o la climatización individual, es decir, calentar o enfriar las casas, cada uno tiene un sistema distinto, o la industria. A ver, opción para la A. Vamos a levantar toda la mano. ¿Quién cree que es la generación de electricidad? ¿Nadie? Uy, que claro lo tenéis. El transporte. ¿Uno? Bien. La calefacción o la climatización. Que no muerdo, que nos podemos equivocar. La industria. Tenéis todo bastante claro, veo aquí que el sentido va a la industria. No es desencaminado, pero... Ojo, este es el gráfico de la distribución de emisiones en los países del norte global. Cuando hablo de norte global, algo lo que tradicionalmente se ha hablado como primer mundo, países desarrollados. Ya usamos el término de norte global, ¿vale? Los países del sur global, el resto, no tienen este gráfico. Es el vehículo privado, el coche, en estos momentos el sector más emisor de una economía como la española. Considerablemente. Hay pocas actividades que sean tan responsables del cambio climático como el uso del coche y del vehículo privado. Aquí pone transporte. Y ese transporte que pone aquí solo considera los desplazamientos que están dentro de nuestras fronteras. Por ejemplo, no cuentan los aviones, no cuentan los barcos, no cuentan otros transportes que cada vez tienen más importancia. Si contáramos eso, ese 33% se elevaría hasta el 40%, hasta casi la mitad de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y me iréis desencaminados porque la industria es el siguiente sector, la fabricación de nuestros móviles, de nuestros smartphones, de la ropa, de todos los bienes de consumo. Porque la industria tiene ese 18% más el 11% que tiene ahí arriba, que pone RCI, que son redes de calor industrial, ¿vale? Más o menos un 30% de las emisiones, ¿vale? Pero es básicamente el transporte el que más emisiones genera. Hace unos años estaba la generación eléctrica, las centrales de carbón, las centrales de ciclo combinado, etcétera, 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 que consiguieron llegar hasta el 26%, más o menos. Ahora sí que es cierto que la entrada de las energías renovables ha hecho que esa parte de la generación eléctrica haya sido mucho más pequeña en nuestras economías. Y ahora cuando entramos en papel, ¿y vosotros pensáis que sois muy responsables, poco responsables, algo responsables? Algo, ¿no? No mucho poco. Hombre, de luego sois gente joven, cuanto menos, ¿no? Con lo cual lo importante en este momento ya no es lo que venís haciendo hasta ahora, sino que vosotros vais a estar en un punto clave para ver qué hablamos del futuro. Cuando hablábamos de que esto nos va a afectar, os recuerdo que os había dicho que más o menos en 2070, 2060, el cambio climático va a hacer, si no lo frenamos a tiempo, que esta zona, concretamente esta zona, sea básicamente una zona desértica o semidesértica. Y ahora mi pregunta es fácil. ¿En 2050, 2060, 2070 pensáis estar vivos? ¿Os va a afectar? ¿No? Pasar de vivir en un jaraín con agua, con una agricultura del pimiento, del olivo, de otra serie de cuestiones,
pasar a un clima donde eso no lo vas a poder producir porque no vas a tener agua suficiente para regar el pimiento, no vas a tener la cantidad, la temperatura y las condiciones climáticas como para mantener ese sistema económico, yo creo que nos va a afectar y mucho. Con lo cual, cuando hablamos de cambio climático, no estamos hablando de algo que vaya a ser para nuestros hijos o nuestros abuelos, es algo que ya estamos experimentando. Y os vuelvo a recordar lo de antes, cuando volvéis a vuestra casa, preguntarle esto a vuestros abuelos, a vuestros padres. Preguntarles si consideran que los veranos son iguales ahora de lo que eran hace 15, 20 o 30 años. De hecho, hay una institución en España que se llama la EMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, conocidos por otros por los que dan el tiempo en la 1, en el telediario de la 1, ¿vale? Es nuestra gente más experta en medir la meteorología. Ya en el año 2015, es decir, hace 9 años, con lo cual estos datos que os voy a dar son viejos y probablemente tengamos que agrandarlos más, dijo que en España el cambio climático se puede notar en varias cosas. La primera de ellas es que desde los años 80 hasta el año 2015 se podía constatar que el verano se había alargado en 5 semanas, un mes y una semana. Se podría constatar que las noches tropicales, ¿sabéis lo que es la noche tropical? No. Vale, las noches tropicales son aquellas noches donde la temperatura no baja de los 23 grados. Básicamente, aquellas noches donde me meto en la cama y hace tal calor que o tengo el aire acondicionado o no hay Dios que duerma. Además, esas noches generalmente generan trastornos, como por ejemplo estar más irritable porque no he dormido bien, sentirme más bajo de fuerzas, etc. Esas noches tropicales en España, antes en los años 80, de forma general, eran más o menos 3, 4 noches, 5, dependiendo de donde estuvieras, ¿no? Si vivías en Andalucía, a lo mejor tenías 6, 7, 8 noches tropicales. El año 2022, de las 41 noches tropicales, de las 41 noches que tienen julio y agosto, al menos 30 fueron tropicales. Hemos multiplicado por 10 en apenas 30 años esas noches en las que nos hace difícil Así que vamos a ver cuál es vuestra contribución. Para eso tenéis un papel y un boli y yo unas preguntas. Para hacer esto lo que vamos a hacer es ver un poco, bueno, pues cuál es la responsabilidad de cada uno o cómo de responsables o cómo contribuimos nosotros al cambio climático. Tengo 3 bloques, ¿vale? Los 2 primeros van una pregunta, una pequeña explicación de alguna cosa y luego ya vemos los resultados. Esto es fácil, cogéis el papel y vais apuntando vuestra respuesta, ¿vale? Ponéis transporte y luego, primera pregunta, opción A, B, C o D, segunda pregunta, A, B, C o D, tercera pregunta, A, B, C o D. Son 13 preguntas, o sea que esto va a ir rápido. Primera pregunta, ¿cómo venís a clase? Lo ponéis en el papel, ¿vale? A, caminando en bus, caminando en bici, perdón, B, en bus, C, en moto, D, en coche. Guardároslo vosotros. Otros apuntároslo y luego ya vemos. Segunda pregunta. En esta segunda pregunta hay que poner una respuesta por cada coche que tengamos en casa. ¿Vale? ¿Cómo es el coche de vuestra familia? Un coche pequeño, que solo tiene 2 puertas y que los de atrás tenemos que meternos abriendo el asiento de delante. 2, un coche mediano, ya es un coche de 5 puertas, por lo cual tenemos una puerta para los de adelante y otra puerta para los de atrás. C, hombre, un coche un poco más grande que un coche mediano, ¿no? Ya es un coche más grande, con un maletero grande, potente y demás. B, yo estoy a la última moda. Tengo un SUV. ¿Sabéis lo que es un vehículo SUV? Esos suburbanos, esos coches grandotes, altos, que parecen 4x4 pero luego no lo son, porque alguien los mete en el monte, o un 4x4. Y tenéis que poner una respuesta por cada coche que tengáis. Es decir, que si en mi casa hay un SUV y un coche pequeño, tengo que poner 2A y 2B. ¿Vale? Y luego la última es, ¿cómo son tus vacaciones? ¿Me quedo en el pueblo
a donde vaya de vacaciones, que me da igual a donde vayáis, voy en un transporte público, en un tren, en un bus, voy en el coche de mi familia, o yo soy de los que en las vacaciones, de vez en cuando, el último año al menos, me he cogido un vuelo para conocer Londres, para conocer cualquier lugar fuera de nuestro territorio. ¿Lo tenemos? ¿No? Antes de daros los resultados, os quiero contar una cosa. ¿Vale? Habitualmente, cuando intentamos acercarnos al tema de cambio climático, tenemos como un error para interpretar estas cosas, ¿no? Pensamos, hombre, en un coche que genera cambio climático, mayoritariamente el combustible que tú le echas, ¿no? El gasoil y la gasolina que echas tú al coche. Pero he de deciros que eso solo es una pequeña parte del impacto de un coche. Una pequeña parte que tiende a ser en torno al 60 o 70% del impacto total de un vehículo privado. ¿En qué más hay emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, pues tenemos primero una emisión de gases de efecto invernadero para extraer los numerosos minerales y materiales debajo de la tierra que usamos para fabricar el coche. El hierro, el aluminio o incluso, en el caso de los plásticos, el petróleo que utilizamos para generar los plásticos con los que se compone el coche. Esto es una de sus huellas más importantes. Tiende a ser en torno al 20% de las emisiones. Además de la fabricación propia del vehículo, ¿no? Ensamblar todas esas piezas y demás, que se usa energía, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo deshacer, achatarrar el coche y volver a recuperar esos materiales, ¿no? Eso sería lo que denominamos la parte de la mochila de carbono que tiene el coche. Pero además hay otras cosas que también generan emisiones y que son necesarias para el coche, ¿no? Como por ejemplo la construcción de carreteras, de infraestructuras viarias, de sistemas de gestión y control del tráfico, ¿no? Los semáforos, que la luz y la energía a partir de un semáforo se tiene que abastecer de todo. Entonces, lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que cuando hablamos de cosas que generan cambio climático, el cambio climático nunca va a poder ser cero. Es decir, siempre va a haber un cierto impacto asociado a la fabricación. Aunque tengamos un coche eléctrico cuya electricidad en principio no genera gases de efecto de invernadero, todo ese sistema de gestión, toda esa fabricación del coche, mantenimiento y demás, sí está generando un cambio climático relevante, ¿no? Y esto es lo que llamamos la mochila ecológica del vehículo. Igual que en el vehículo, luego nos pasará en otras tecnologías, cuando se hable de cuánto contaminan, voy a usar ese concepto de mochila ecológica. Es decir, de todas esas cosas, más allá de producir la energía eléctrica o de movernos, que necesita un coche o una placa solar o una central térmica. Esta es fácil, esta me la sabréis. ¿Cuál es el medio de transporte más contaminante de todos? El autobús, ¿no? Por Dios. El avión. El avión. Si os dais cuenta, un avión, estos son unidades que intentan ver esa cuestión de la mochila ecológica, ¿vale? Genera 4, por cada kilómetro que recorremos, usamos 4,7. La medida es kilotoneladas equivalentes de petróleo. ¿Vale? Que es lo que más tiene, ¿no? Seguido por las bicicletas, que tienen la bicicleta de turismo, que más o menos tienen 3,3. Lo menos contaminante es el autobús. Bueno, lo menos contaminante es andar, después ir en bici, más o menos. Pero el medio de transporte con motor, ¿vale? Lo menos contaminante sería el autobús. Sí que es cierto que un autobús, solamente el autobús gasta más combustible que un coche, pero como va mucha gente, tienes que dividir entre cada uno de los que van ese impacto climático. ¿Dudas?
que quiere que la digo cómo lo hace. Pues si eres una persona que tiene distinta diversidad funcional, probablemente los sistemas de transporte público en este país son los que mayor capacidad tienen para enfrentar eso. Y luego veremos, porque esto es una de las discusiones que vamos a tener, ¿no? Hasta qué punto, que era lo que os intentaba contar, ¿no? La mochila ecológica es cero. O sea, perdón, la mochila ecológica nunca puede ser cero. Nunca va a haber algo que no contamine absolutamente nada, salvo vivir, ¿no? Salvo andar, caminar, pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Para enfrentar la emergencia climática no es necesario eliminar todas las emisiones, simplemente necesitamos eliminar todas aquellas que suele ser en torno al 95-98% de las emisiones que tengamos ahora y tendremos que determinar socialmente qué cuestiones es necesario mantener. Y a lo mejor facilitar esa diversidad de determinadas personas que no pueden hacer algunas cosas de las cosas que tenemos que seguir manteniendo, aunque generen un pequeño cambio climático. O que genere unas emisiones, un cambio climático. La idea es que esas emisiones estén por debajo de las emisiones que nuestro ecosistema, que nuestro planeta es capaz de absorber. Eso le hemos dado un nombre que es el de neutralidad climática. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo para enfrentar el cambio climático? Reducir al 100% las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, no, pero sí por encima del 95%. ¿En qué va a quedar ese 5% restante? Pues es algo que socialmente tendremos que determinar para qué es necesario, para qué lo necesitamos, ¿no? Para que probablemente sea para atender a las personas más dependientes y las cosas más fundamentales para garantizar una vida en condiciones de dignidad para todos. Entonces, como os había dicho, si el avión es el método más contaminante, pues será obviamente el avión en el que el sector del transporte genera una mayor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Claro. Si es el que más contamina, pues está claro, ¿no? El avión. No. El avión está aquí. 6,06. En cómputo global, el coche. El uso del vehículo privado. Entre el 80 y el 90% de las emisiones de todo el sector del transporte, es lo que estamos hablando de el tráfico viario, lo que va por carreteras, coches y camiones, básicamente. ¿Vale? Especialmente el vehículo privado, el coche individual de todos y de cada uno. Es el elemento que más emisiones genera, pero además de largo. O sea, de largo, esto es por goleada. 27,68 frente al siguiente, que es 10,47. Claro, sí, el avión es el método que más contamina, pero nos desplazamos muchísimo más en coche, la población se desplaza en mayor cantidad y mayor número de kilómetros a lo largo de un año en el vehículo privado. Y es precisamente la red viaria, es precisamente esas carreteras, ese uso de coche habitual todos los días, el que tiene un mayor impacto climático, representando eso, entre el 80 y el 90% de las emisiones asociadas en nuestro territorio a la movilidad. Ahora a apuntar. Ahora la idea es, con vuestras respuestas vais sumando puntos, ¿vale? En la de cómo es el coche de tu familia, pues si tenéis 2 tendréis que sumar 2 puntos, si tenéis 1 tendréis que sumar 1 punto. No, os queda otro rato conmigo. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Vale. Bueno, pues os anotéis vuestro número ahí y decís, en el transporte me han salido X puntos.
Luego ya veremos qué haremos con todo esto. Siguiente, y esta es la parte que más me gusta. Primera pregunta. ¿Cuántos electrodomésticos tienes en casa? Opción 1, los justos y necesarios y todos tienen etiqueta A. Para quien no lo sepa, la etiqueta A es, ahora los electrodomésticos tienen una etiqueta que nos indica la eficiencia que tienen. Cuánto más gastan o no para el uso habitual. Opción B, tengo lo normal y solo algunos con etiqueta A. Opción C, lo normal y ni idea de la etiqueta. Quien no sepa qué etiqueta tiene y tiene algo como normal, ¿no? Siempre va a ser la C. Y la opción D, mira, en mi casa no nos cortamos de nada. Que a mí me apetece tener un air fryer, pues el fryer que va. Que me apetece tener un tenedor que da vueltas para coger los tallarines, pues tenedor para los tallarines que tengo. Segunda pregunta. ¿A qué dedicáis vuestro tiempo libre? Opción 1. Cosas que hacemos en casa, como leer, pintar, escribir, que no requieran el uso de aparatos electrónicos. O sea, que si lo que hago es quedarme en casa para chatear con mis amigos o mis amigas por WhatsApp o por TikTok o por lo que uséis, no es esta opción. Opción B. Voy al parque, juego en el parque con mis amigos, ¿vale? Lo mismo. Esta opción B no conlleva elementos electrónicos. Es decir, que si os vais todos al parque a jugar en la Switch en un banco, esta no va aquí. ¿Vale? O a hablar con el móvil mientras estoy en el banco. Opción C. Pues la verdad es que le dedico el tiempo a la consola o a algo electrónico. Pero solo pongo la consola porque solo me vale cuando jugáis a la consola en modo local, no cuando estáis en modo streaming. Es decir, si alguien juega a la consola, pero se echa una partida a lo que queráis, a jugar FIFA, a lo que queráis, pero lo hago con un colega que está en otra casa, ¿vale? Esa no entra. Aquí solo entra cuando juego a la consola a un juego en el que estoy jugando yo en mi casa, ¿vale? Que está en modo local y no va vía streaming. Y D. ¿A qué dedico el tiempo? Me da igual estar dentro de casa, fuera de casa, pero básicamente es a estar con el móvil viendo redes sociales, TikTok, chateando y demás, o a estar jugando a la consola y en este caso sí, jugando con algún amigo vía streaming desde mi casa, cada uno en su casa con su juego por el que juguéis. Tercera pregunta, esta me encanta. ¿Cuántos dispositivos electrónicos tenéis vuestros? No os estoy preguntando la respuesta. Vamos a poner, la opción A es, ponemos un punto por cada elemento electrónico que tengamos propio. Pues tenemos el ordenador, el smartphone, la tablet o un libro electrónico. ¿Vale? Salvo si son videoconsola, tenemos la tele en mi cuarto o un patinete eléctrico. Pues cualquiera de esas las vamos a juntar por separado. Es decir, si tengo videoconsola, tele en mi cuarto, patinete eléctrico, como 1A, 1B, 1C, 1D. Que puede ser 1, 2 o 3, los 3 o solo 2. Y luego, aparte de eso, por cada elemento electrónico que tengamos más, ponemos un punto. Vale. Más o menos. La última, está más complicada. Que es, ¿quién? Además ya tenéis edad para enteraros de estas cosas. ¿Con quién tengo contratada la luz en mi casa? Y hay varias opciones. Primero, yo tengo placas solares. En mi casa hay unas placas solares que me dan electricidad. Autoproduzco mi propia energía. Última opción, que esta es la fácil. En mi casa, que me suministra electricidad, es una de las grandes eléctricas, Iberdrola.
Iberdrola, Repsol, Endesa, E.ON, o la luz, EDP, cualquiera de esas grandes. La B, estoy en una comunidad energética, esto me parece difícil, pero es básicamente que yo me reúno con unos cuantos vecinos y entre todos tenemos unas placas solares para obtener luz. Y la última que es que en vez de estar dentro de una gran comercializadora de Iberdrola, Endesa, etcétera, Repsol, etcétera, 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 tengo una pequeña comercializadora de energía verde. Y creo que en Extremadura tenéis tres que son SOM, Energética y En Verde. Si alguien no tiene ni idea, a la vez. Vale, ¿un verdadero o falso? Tanto los fósiles como las renovables comparten la misma fuente de energía. A ver, que levante la mano quien piensa que esto es verdadero. ¿Por ahí pensamos que es verdadero? ¿Cuál es una pregunta? Yo hace la energía con la bicicleta. Muy bien. Sí. Tienen la bicicleta, es una cosa que se llaman dinamos, que da la luz también. No sé, yo la llamo bicicleta. A ver, tanto los fósiles como las renovables comparten la misma fuente de energía. ¿Verdadero o falso? ¿Quién piensa que es verdadero? Chicos, ¿verdadero por ahí? ¿Uno? Bien. Oye, podemos equivocarnos, no os cortéis a levantaros la mano, ¿qué más da? A ver, venga, ¿quién piensa que esa afirmación es verdadera? Por lo menos es que uno queda un poco triste, dos al menos, tres. El resto pensáis que es falso, ¿no? Bueno, pues la respuesta es verdadero. ¡Vamos! Nuestro planeta, el planeta Tierra, nos da más que una bola de tierra en mitad de un sistema solar, donde la única fuente de energía que recibimos mayoritariamente tenemos dos. Una es dentro de la Tierra, la que tenemos dentro de la Tierra, que es así que nos da unas renovables que llamamos las geotérmicas, pero la mayor parte de energía que recibimos es la que venimos teniendo del Sol. El petróleo es una forma de condensar energía del Sol. ¿Qué es el petróleo básicamente? Bueno, pues el petróleo, los combustibles fósiles, petróleo, carbono, gas, es la energía que determinados seres vivos han ido almacenando a lo largo de muchísimos años, que cuando mueren se entierran en profundidad y que, por decirlo de alguna forma, como en varios cientos de miles de años, están haciendo chop chop, están como cocinándose, ¿vale? Y están concentrando toda esa energía, eliminando las cosas que no nos son útiles o que no son energéticas, y al final queda un caldo que es la concentración de muchísimos restos vegetales y animales y demás, pero en el fondo lo que contiene es la energía solar. La única diferencia es que esa energía solar que han captado antes los seres vivos, a lo largo de ese proceso geológico de cientos de miles de años, lo que consigue es concentrar, hacer que el petróleo tenga muchísima energía muy concentrada en una forma química que llamamos el hidrocarburo, ¿vale? Esto es un palabra básico. Y la energía y las energías renovables, que ya las conocéis todos, la fuente que obtienen es la fuente energética que tienes es el sol. En una fotovoltaica está claro, ¿no? En una placa de solar está claro, recibe la luz y bien calienta algo, bien obtiene electricidad, pero el viento, por ejemplo, que es el que mueve las turbinas eólicas, solamente es posible porque la Tierra se calienta a distintas temperaturas. No se calienta igual una zona de montaña que una zona de llano que el mar. Esas diferencias de temperatura lo que hacen es posible que el viento se mueva. Con lo cual el origen del viento también es la radiación solar. O las energías de la biomasa, que vuelve a ser lo mismo. La energía captada por un animal
por un ser vivo que nosotros quemamos para obtener energía. ¿Vale? ¿Qué sabemos? Bueno, que si hablamos de cambio climático, comparativamente el impacto entre unas y otras es menor, ¿vale? Volviendo a ese concepto de la mochila climática, la mochila ecológica. Si medimos todo el impacto ambiental que tiene tanto la energía solar como las energías renovables, como las energías de fuentes fósiles, nos damos cuenta que la diferencia es muy grande, ¿vale? Usamos una medida que es el kilovatio hora, que lo habréis visto en vuestras facturas de luz y demás, que es la forma en la cual medimos la energía que gastamos, la electricidad que gastamos, ¿vale? Una central renovable, ¿vale? Una eólica, una solar fotovoltaica, una solar térmica, para construir esos paneles, esas turbinas, esos elementos que se usan que necesitamos para construir el elemento renovable, estaremos produciendo más o menos unos 15 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora producido, más o menos, 15 gramos. Si lo hacemos con combustibles fósiles, estaremos produciendo del orden de entre 600 y 1200 gramos de CO2 por kilovatio hora. Con lo cual, las renovables tienen un impacto climático de 1000 veces menor de lo que, por ejemplo, podría tener una central de combustibles fósiles. Ahora, nada en este planeta está exento de tener impactos, ¿no? Mientras las fósiles tienen un enorme impacto en generar ese cambio climático, pero también tienen muchísimo impacto en la minería que es necesaria para sacar el carbón, para sacar el petróleo, para sacar toda esa serie de cuestiones, las renovables lo que tienen no es tanto impacto en esas partes de la minería o en esas emisiones de gases de efecto invernadero, sino que sobre todo lo que requieren son espacios. Lo cual hace muy necesario que para que las renovables sean viables también con esos ecosistemas en los que vivimos, no nos sirve concentrar mucha renovable en poco sitio, sino que la mejor estrategia siempre es tener renovables más pequeñas y más cerca de los lugares donde consumimos, particularmente si las tenemos en nuestros tejados. Es la forma más ecológica de tener energía renovable. ¿Esta me la voy a saltar? No. Estos son los límites del planeta, ¿vale? Esto rápidamente. Estoy hablando de cambio climático, pero el cambio climático no es el único problema ambiental que tenemos. Tenemos muchísimos problemas ambientales, todos basados en lo mismo, en que tenemos un sistema económico, una forma de relacionarnos que se basa básicamente en la extracción de numerosos materiales y materias de la naturaleza. Todas esas materias no están a disposición de todo lo que queramos. No podemos sacar todas las toneladas que queramos porque sacar más toneladas de las que permite un ecosistema determinado conlleva la desaparición o la pérdida de esos ecosistemas. Nosotros estamos viendo el cambio climático, que es solamente uno de esos límites, pero, por ejemplo, tenemos el gran problema de la diversidad, ¿no? La pérdida de animales, por ejemplo, de pequeños insectos polinizadores, puede hacer también que perdamos nuestras cosechas, ¿no? Eso es lo que denominamos límites del planeta. Hay 9 límites establecidos y la cosa va muy mal. En 2009, cuando son más rojos y más naranjas, cuando son más largos, es que están peor, ¿vale? En 2009 teníamos 2 límites mundiales completamente cruzados, que era el cambio climático y biodiversidad. En 2015, esos límites planetarios han llegado a ser 4, pero el año pasado conseguimos superar ya 6 de los 9, ¿vale? Cuando se consigan superar todos, entraremos en ciclos que nos van a llevar a la pérdida de los ecosistemas, a la pérdida de esos recursos que posibilitan la vida y que nosotros estemos aquí. Y es funcionando, me gusta, y a vosotros os va a encantar. Y una de las diferencias entre 2015 y 2023
ha sido la extensión, populización y aceleración de toda la esfera tecnológica. Un móvil, sobre todo los móviles ahora que tienen una duración media de menos de 2 años, es uno de los elementos más contaminantes directa e indirectamente que podemos tener en nuestros bolsillos. Ahí hay un montón de minerales, ¿vale? De varios minerales que son críticos. Cuando decimos que un mineral es crítico es que no tenemos tanto mineral como el que necesitaríamos para tener móviles cada vez que quisiéramos, ¿no? O para sustituir un móvil cada 2 años, ¿no? Los naranjas y los rojos son los más preocupantes. Pero hay algunos, como por ejemplo es el caso del coltán o de los minerales raros, que están muy directamente vinculados a la violación de los derechos humanos, ¿vale? El coltán en estos momentos es un enorme problema en la República Democrática del Congo, primero porque hay conflictos sociales muy gordos para ver quién se queda con el poder de la explotación de las minas, segundo porque está llevando esclavitud tanto infantil como de personas adultas, porque no hay seguridad y porque muchas personas mueren al año precisamente por la extracción del coltán para que todos nosotros podamos tener un móvil, ¿no? Y esto es uno de los grandes problemas. ¿Implica eso que no podamos tener un móvil? Bueno, no sé si implica tanto que no podamos tener un móvil, sino como que seamos conscientes de cuáles son el impacto real que tiene nuestro móvil y que a lo mejor querer siempre el móvil más nuevo, el móvil más caro, cuando tenemos un móvil que no funciona, lo que estamos es incrementando precisamente esa violencia hacia esas personas. Entonces, como os decía, muchos de los minerales de la explotación están relacionados a la explotación de personas. Además, cuanto más rápido gastemos móviles, con más probabilidad los minerales de los que dependen se agoten. Y cuando se agoten, la pregunta es, ¿podremos seguir teniendo móviles? Porque todos los estudios científicos indican que difícilmente, ¿vale? Entonces, si me gasto en 5 años el número de móvil que voy a tener durante los próximos 20, cuando después ya no tenga móviles, no nos llevemos las manos a la cabeza. Tiene importantes impactos climáticos y ambientales asociados a la industria y sobre todo, y en esto no voy a entrar en profundidad, su sobreuso genera problemas fisiológicos. Uno de ellos, que ya está bastante determinado, es que si usamos el móvil justo antes de dormir, el tipo de luz que tiene el móvil interactúa con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro y nos impide coger el sueño con facilidad respecto a no usarlo, ¿no? Pero también hay muchísimos trastornos, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos mirar el móvil de forma compulsiva para para ver si nos han escrito o no nos han escrito, si cada 20 minutos estamos encendiendo el móvil y viendo el móvil, probablemente tengamos una adicción al móvil. Si no lo dejamos en casa, se nos hunde el mundo y me he salido de casa sin el móvil, tengo que volver sí o sí porque a ver si nos van a llamar. Todos son procesos de adicción que son muy preocupantes y que además tienen consecuencias de característica fisiológica y conductual, ¿vale? Vale, pues a rellenar. La más difícil, con los procesos, con los electrónicos, ¿con cuántos medios electrónicos tenéis? Solo rellenéis esto máximo de 10 minutos.
última ronda de preguntas. Esta es la buena suerte que vais a tener, es que no lleva explicación después, ¿vale? Vamos a ir directamente a responder y a rellenar. Cuando compráis alimentos, ¿vale? Compro directamente al agricultor o al productor. Ojo, respuesta solo válida para quien tenga una dieta en la que coma menos de 3 días a la semana carne. Una dieta lo que comes. Compro en una tienda local, en el tendero de mi barrio, en una frutería de alguien que lleva teniendo la fruta toda la vida. La opción la opción B, para aquellos que coméis menos de 3 veces a la semana carne, ¿vale? Menos de 3 comidas por carne. Y la C, para los que da igual, coméis carne, probablemente más de 3 días. Y la última D es compro en el súper. En el Mercadona, en el Unide o en el Gran Ultramarino que podemos tener al lado de nuestra casa. Vale, la siguiente pregunta, que pone consumo de bienes. Es básicamente los chismes, aparatos, cosas, ropa, mandos para la consola, pelotas, maquillaje, cosas que compren el todo a pie, etcétera, etcétera. Consumo, eso es lo que hago, consumo de bienes. A, si compráis poco, es decir, cuando necesito algo de fundamental y más, voy a por ello. B, si os gastáis al menos 30 euros al mes en chismines, en cositas que tenemos en casa. C, si en esta vez nos gastamos entre 20 y 30 euros al menos a la semana para ropa, para comprar cualquier cosa. Y D, si no me corto. Antes muerta que sencilla, lo que vea y me guste, para mí que lo cojo, lo compro y me lo quedo. Vale, la última, que esta ya tenéis que estar pensando, hombre, ¿dónde está una pregunta de reciclaje? No habla absolutamente nada de reciclar a lo largo de esta presentación. ¿Cómo recicláis en casa? Opción A. Opción A. Yo reciclo todo, incluso la parte orgánica de la basura la hago compost. La proceso en casa para generar tierra para cultivar otras plantas. Opción B. Reciclo todo. El orgánico, el papel, el vidrio y los envases por separado. Opción C. A ver, seamos sinceros, esto es muy difícil y de vez en cuando tiro lo que no debería tirar en un cubo donde no debería, ¿no? Uno se equivoca de vez en cuando. Opción D. Mira, a mí esto de reciclar, nada de nada, yo tengo un cubo donde lo tiro todo. ¿Ya estamos? ¿Sumamos? Esta es fácil. A 1 punto, B 2 puntos, C 3 puntos, D 4 puntos. Vale, y ahora cuando tengamos vamos a sumar las 3 puntuaciones que tenemos. La primera que era de transporte, la segunda que era de electricidad y esta última que es de consumo. Y nos apuntamos bien grande ese número. Ya calculo medias y todo.
Ahora os voy a pedir que levantéis la mano todos, por favor, para ver qué resultados os dan. Cada uno tenéis lo que. Vale, ¿tenemos todos ya el cálculo hecho? ¿Tenemos un resultado final de nuestra huella de carbono? Vale, levantad la mano los que tengáis una puntuación por debajo de 20. 3. Levantad la mano los que tengáis una puntuación entre 20 y 30. 15. Y ahora levantadme la mano los que tengáis una puntuación de más de 30. No cortéis, arriba esas manos, me falta gente. 18. O sea, eran 4 por debajo de 20, 15 entre 20 y 30, y 18 por encima de 30. ¿Creéis que es mucho, que es poco? Vamos a coger el que más ha salido, ha sido el de por encima de 30, ¿vale? ¿Creéis que es mucho o es poco? Es mucho. Y entre 20 y 30, ¿creéis que es mucho o es poco? Está bien, no es un valor normal, más o menos 20, 30. A ver, el resultado es ante Wineris. Si cogemos más o menos lo que haría un español, o sea, lo que haríamos. Si cogemos cuál es la media de lo que saldría, si lo hiciéramos a toda la población española, todos respondieran, llenaran el cuestionario y calculáramos el número, lo que nos saldría básicamente es que un español de media, españoles, generará en torno a un 22. Tendrá un 22, esa es nuestra media. Es decir, quien tenga por encima de 22 es que es de las personas que más está consumiendo muy por encima de lo que consume la media en España. Ojo, esto tiene un sesgo de clase muy importante. Las personas con menores capacidades adquisitivas, que viven en situaciones de mayor fragilidad y vulnerabilidad, probablemente tengan números muy por debajo de 20. Porque para que aquellos que tendrán, y algunos habrá salido resultados por encima de 35 o de 30, necesitas tener mucha gente que consuma por debajo de 20 o de 15. ¿Vale? Con lo cual, esa línea de media también nos dice hasta qué punto el consumo que estamos teniendo nosotros es justo. Si lo tenemos en la media en nuestro contexto, es decir, en el territorio español, más o menos estamos siendo justos y quedándonos lo que nos tocaría, ¿no? Ahora vemos hasta qué punto lo que nos tocaría en el mundo, pero en España sería lo que nos tocaría. Si estamos por debajo, es que probablemente estemos en condiciones de injusticia, ¿no? Es decir, que gasto menos de lo que a mí me correspondería porque hay otra persona probablemente con una renta mayor, con una riqueza mayor, que está consumiendo mucho más, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo, el impacto climático. No sé si todos conocéis a Georgina Rodríguez y una vez me dijo en TikTok, yo es que me encanta cogerme un avión para irme a París, hacer las compras, volverme, y eso es como tardo la vida. Uy, qué bien, a mí me gustaría. Bueno, pues probablemente todo lo que ha generado el cambio climático, la energía que ha gastado, podría ser suficiente para darle dignidad de vida a 30 o 40.000 personas que en todo el sur global no tienen, por ejemplo, ni el acceso a una cocina que les permita cocinar bien, y tienen que cocinar con residuos hematoplásticos,
quemando otra serie de productos que generan además que son altamente cancerígenos, ¿no? O sea, entonces, si ves solamente el comportamiento de una persona como Georgina, te puede parecer que es una muy aspiracional, a mí me gustaría ser como ella y vivir a todo trapo. Ahora, es una cuestión de injusticia profundamente, porque para que ella pueda vivir así, significa que hay muchas personas en el planeta que no tienen acceso a sanidad, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a lo que denominamos una vida digna. En Europa esto también pasa, entre el norte de Europa y el sur de Europa. El norte de Europa consume habitualmente más que el sur de Europa y, por ejemplo, los españoles tenemos un 22 de indicador y los europeos probablemente estén en un 24,75. ¿Eso implica que todos los europeos tengan 24,75? No. Probablemente tengas a España, por ejemplo, con un 22 y tengas a lo mejor a Alemania que tiene un 30. En esa media, pues al final acaban saliendo 24. Y ahora la pregunta es, ¿esto es justo a nivel global? No. La huella climática a nivel global media, según este indicador, sería de 11. Básicamente, en España, de forma general, consumimos el doble de lo que nos correspondería. Y ese doble que consumimos es precisamente un doble que extraemos de otros muchos países que no tienen derecho a la alimentación, que no tienen derecho a una cocina sana, que no tienen derecho a una sanidad, que no tienen derecho a una educación, que no tienen derecho a cosas básicas de las que todos y todas disfrutamos en el mundo actual. Pero voy a poner un ejemplo, que es un país que me gusta mucho, que es Bangladesh. Aquí. Bangladesh sacaría en este test aproximadamente entre un 1 y un 2. Un 1,65. De todas las preguntas que os he hecho, la mayor parte de la población, como mucho, lo que podría decir es de vez en cuando cojo un bus. O de vez en cuando reciclo mal. Lo que pasa es que su generación de residuos en cantidad es mucho menor que la nuestra, ¿no? Se quedaría más o menos en 1,65. Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo. Y esto tiene que ver. Pero además, una de las cosas que se da con el cambio climático, que es profundamente injusta, es que aquellos países que son menos responsables de la emergencia climática, como es el caso de Bangladesh, son los más vulnerables, son los que con mayor intensidad van a sufrir las consecuencias del cambio climático y de la emergencia climática. Tanto es así que cuando hablábamos de esos 10 millones de personas más que sufrirán inundaciones, la pérdida de sus lugares de vivienda, etcétera, 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 no penséis que esto va a ser en España. En España tendremos algún problema de falta de agua, alguno no. Muchos problemas muy graves de falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Bangladesh es de los países que probablemente desaparezca en gran parte si se incrementa la temperatura global por encima del grado y medio de los 2 grados. Es decir, será a la vez, aparte de ser poco responsable, será a la vez de los menos impactados, pero de los más impactados por esas consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, ahora la pregunta que yo os dejo para que os reflexionéis en casa es si esto es justo. Si esto es justo. Si esto es justo, que dependiendo de dónde vivamos tengamos mayor capacidad o no para disfrutar de cosas que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, que vosotros estéis aquí y no estéis trabajando en una mina de coltán en la República Democrática del Congo desde que tenéis 6, 7 o 8 años. No quiero que me respondéis, quiero que intentéis empatizar y poneros en las botas de aquellas personas que no vemos porque no están cercanas, pero tienen un profundo impacto. ¿Qué es lo que nos está diciendo la ciencia? La ciencia nos viene a decir una cosa con bastante claridad y contundencia, que es, si queremos tener un futuro, si vosotros y yo y todos los que estamos aquí queremos tener un futuro, tenemos que enfrentar la emergencia climática y evitar un calentamiento global por encima de los 2 grados de temperatura como mínimo. Os reitero que por encima de 2 grados de temperatura este territorio será un desierto o un semidesierto cuando tengáis 50 y 60 años, más o menos. No mucho más lejos.
Cuando tengáis más o menos esa edad es cuando ya veremos un agravamiento de las circunstancias posibles. Y probablemente vuestros hijos, vuestros nietos, etcétera, etcétera, no puedan quedarse en el territorio porque no van a tener esos servicios ecosistémicos básicos que les permite vivir sobre ello, ¿no? Lo que dice la gente es básicamente que todos tenemos que tender a hacer algo menos que el consumo mundial. Tendríamos que tener todos más o menos un 10. ¿Cuántos puntos os sobran? Un montón. Pero como las cosas no se cambian del día a la mañana, como además hay una cuestión que es relativamente importante, ¿no? Y que tiene que ver con que lo que tenemos que hacer es una transformación social que además sea justa para todos y hay que hacerlo con una capacidad de ser lo suficientemente rápidos y contundentes para tener esas emisiones, para reducir esas emisiones y además hacerlo desde una óptica de justicia. Es decir, que aquellos que más tienen eliminen cosas para aquellos que tienen menos o que ni siquiera llegan a tener un mínimo puedan tenerlo, ¿vale? Eso, en términos generales, en un país como España, supone reducir en 2 partes de cada 3 el consumo de energía que usamos. La cantidad de vehículos, sobre todo la cantidad de combustible que usamos para el vehículo, la cantidad de luz que gastamos en nuestras casas para las teles, las consolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que empezar a hacer algo, ¿no? Y entonces ahora la idea es, voy a dar, la clase termina y 35, ¿no? Vale. 5 o 10 minutines para que os pongáis en grupos de 4, ¿vale? Más o menos como estáis sentados, ¿vale? Con un objetivo, y es, si atendemos a lo que está diciendo la ciencia, ¿vale? Tenemos que ir reduciendo nuestra huella de carbono, la que tengáis. Pues quiero que entre los 4 o 5 personas que estéis juntos, pactéis entre los 4 la forma en la cual todos los del grupo serían capaces de cambiar una de las respuestas para reducir en al menos 5 puntos su huella de carbono. Por ejemplo, si todos los del grupo vamos en coche y decimos, hombre, pues a partir vamos a ir ahora y vamos a ir andando, que es un 0, ¿vale? Pues 3 puntos que nos eliminamos. 3 puntos el que vaya en coche y 2 puntos el que vaya en coche. A ver, voy a repetir para todos. A ver, gente, lo que hay que hacer, de nuevo, que me lo habéis preguntado varios, es tener las respuestas, ¿vale?
decidir dónde de esas preguntas creéis que os sentís con más capacidad para hacer cambios. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la primera pregunta. Hombre, pues a lo mejor todos podemos venir al cole andando, ¿no? Todos o casi todos, porque a lo mejor hay alguien que sí o sí tiene que venir en bus porque no es dejar ahí, le tiene que traer un bus, ¿vale? Entonces, vemos esa pregunta que queremos cambiar y decimos, vale, pues vamos a pasar todos a venir al cole andando, ¿vale? Al instituto andando. Pues entonces, si todos llegamos a ese acuerdo, el que venga en coche, se eliminan los puntos del coche y se ponen los puntos de ir andando. O, por ejemplo, otra pregunta, lo de jugar, ¿no? ¿Dónde jugáis? Quedan 3 opciones. En casa leyendo, en la calle jugando, con la consola en local o con cosas vía streaming, móvil, tal. Hombre, me vas a dedicarle más tiempo a leer en base. Pues todos os vais usando esos puntos, ¿vale? A ver, gente, 2 minutos más. Y he terminado los que no he terminado. A ver qué propuestas. Bueno, gente.
A ver, mi objetivo final de tener esta charla con vosotros es solamente que penséis, sobre todo, que seáis conscientes de cómo funciona el mundo y dónde creéis que están los problemas. Sé que a muchos y a muchas de vosotros y de vosotras, porque en algunos lo estaréis pensando, tendéis mentalmente a minusvalorar cuáles son los efectos del cambio climático, ¿vale? Porque es muy difícil escuchar cosas tan grandes y de un cambio sistémico tan relevante, y es muy difícil también ver cómo nuestras acciones individuales tienen una consecuencia mayores. Porque si vemos el comportamiento de una sola persona, todo es justificable. Es decir, si me pongo desde el yo de no, yo es que cojo el coche porque necesito tal, yo es que te hago, no sé cuántos. Pero al final el cambio climático lo que es una suma de esas falsas justificaciones que todas nos damos. Yo el primero, que yo no soy perfecto, yo tengo también mis incoherencias y tengo también mi Xbox. Las cosas claras y cómo son, ¿no? Sí. Entonces, lo que es real, chicos, por fin, que ya termina, de verdad. Lo que quiero que os planteéis no es tanto el hecho de voy a, por ejemplo, dejar el móvil en el cajón, ¿no? Voy a dejar y no usar nada de tecnología. Creo que os tenéis que plantear primero que los únicos responsables de vuestro futuro en estos momentos sois vosotros. Que en la ventana de oportunidad, la capacidad que tenemos para enfrentar un cambio climático de consecuencias devastadoras y catastróficas en nuestro territorio, en Jaraí y en toda la península ibérica, es iniciar a hacer cambios y transformaciones rápidas que permitan tener un futuro, no tener un futuro mejor, tener un futuro para nosotros y para los que nos vienen detrás. Y por último, para cerrar, cualquier cambio que permita enfrentar la emergencia climática se tiene que basar en al menos 4 cosas. Primero, un modelo sano, un modelo alimentario sano y respetuoso con el medio ambiente. Que aquí es donde tiene que ver mucho esa pregunta de si compras en un súper, si compras a un agricultor local, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sabemos, ¿vale?, es que uno de los grandes problemas del medio rural en el que vivimos, en el que vosotros vivís, es la penetración, por ejemplo, de esas grandes superficies de supermercado, que están quitando y eliminando un montón de pequeños agricultores que no pueden competir con esos grandes supermercados. Pero lo que es peor, sino que eliminar esos agricultores y ganaderos implica eliminar aquellas formas de producir alimentos que son más respetuosas con nuestro planeta. Así, el volver a comprarle al agricultor, el volver a una agricultura muchísimo más pequeña, más diversa, más relacionada con lo que tenemos alrededor, consigue reducir de una forma muy eficaz en torno a 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos. Segundo, cualquier modelo no se puede basar en un principio de comprar, 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 comprar y comprar. Y que cada vez que se me rompa un electrodoméstico o un algo, compre. O cada vez que tenga una necesidad nueva, la someta comprándome algo. O que cada vez que sale el último chisme más moderno, más bonito y más todo, lo compre, ¿vale? Lo que necesitamos es plantearnos primero qué tecnología necesitamos y para qué. Segundo, hacer un buen uso de la misma, y esto vosotros generacionalmente es algo muy relevante, ¿vale? No me voy a meter mucho en este tema, pero creo que todos y todas deberéis ser conscientes ya de los peligros que supone el sobreconsumo de los elementos electrónicos, pero también empezar a diseñar las cosas
para que no se rompan a la mínima de cambio, o se me rompe la pantalla y no la puedo cambiar, o etcétera, etcétera. Segundo, dejar atrás el concepto de moda. ¿Vale? La moda, por definición, es una de las formas en las cuales la industria nos obliga a tener elementos cada vez más contaminantes y con cada vez mayor impacto climático. Voy a poner un ejemplo que no es la ropa de la moda del SUV. Y voy a poner del pequeño vehículo, del gran vehículo suburbano, etcétera, etcétera. Y no voy a hablar de los 4x4 porque en un mundo rural puedo entender que haya personas que necesiten ese tipo de vehículo para hacer labores agrarias. Pero el tener un coche enorme cuando no lo necesitas, el tener ese coche porque es lo más moderno, lo más nuevo y el coche que quiere tener todo el mundo, la aspiración del coche, está cargándose directamente el planeta. De una forma muy directa. Porque además habréis oído el problema ahora con los coches y resulta que los SUV contaminan sustancialmente mucho más que cualquier otro vehículo. Y apostar por la vida. Es decir, uno de los problemas, por ejemplo, que tiene el transporte y la movilidad y los coches es que cuando salgáis a la calle os fijáis, la mayor parte de nuestras calles no están destinadas a que las personas paseen, no están destinadas a que las personas se encuentren, no están destinadas a que podamos jugar en la calle, están destinadas en su mayor parte a facilitar el paso del coche. ¿Vale? Eso nos elimina espacios de encuentro, espacios de convivencia, formas de vivir y hace que la calle cada vez sea más para los vehículos en lugar de para las personas. Y cambiar esto va a ser una cuestión fundamental. Y lo último y más importante es adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, porque ya lo que hemos hecho nos va a impactar. Jaraí de la Vera, como todo el entorno, va a vivir por lo menos en los próximos 10-15 años, incluso parando mañana todas las emisiones de gases de efecto invernadero, va a sufrir ya las consecuencias de esta emergencia climática. Entonces necesitamos adaptarnos a que eso sea posible. Dicho lo cual, muchísimas gracias a todos y a todas. Espero haberos podido ayudar a pensar un poco.